las estrategias del diablo. Conscientemente de que el efecto de la palabra de Dios produce fe, y la fe a su vez produce vida, el diablo ha trabajado incansantemente para anularla a través de las dudas, para que éstas se encarguen de generar muerte. El Señor Jesús, a través de la parábola del sembrador, nos muestra cómo esta ha sido utilizado por el diablo y sus demonios. Dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra cayó en pedregales rocosos, germinaron, pero salió el sol y se quemó la raíz. Otras cayeron entre espinos, pero cuando crecieron los espinos la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, al 100, al 70 y al 30 por uno. Mateo 13 del 3 al 8. El propio Señor Jesús explicó de manera clara y simple el sentido de esta parábola. El sembrador puede ser tanto el buen pastor que siembra con gran amor por las almas, como el mal pastor que solo hace un trabajo por profesionalismo. Sin embargo, la semilla siempre es perfecta porque es la palabra de Dios. La primera semilla cayó a la vera, a la orilla del camino, que representa a aquellos que oyen la palabra de Dios y no la comprenden. Mientras la están escuchando, dice que así Satanás se aprovecha de la situación. Pero para que esto suceda es necesario que haya una palabra más fuerte que la plantada. Es necesario que haya pretextos, razones, distracciones y sobre todo mentiras para neutralizar en el corazón de la persona aquella palabra de fe que fue sembrada. La persona queda confundida ante el bombardeo de inspiraciones diabólicas que existe de continuar luchando, por increíble que parezca. Esto sucede más adentro de la iglesia que afuera. Usted ve que durante las reuniones es muy normal oír a un niño llorar, alguien que llega apresurado pidiendo información, otros manifestando demonios aún antes de la oración. En fin, una serie de cosas que ocurren para desviar la atención de las personas. En el momento más importante de la palabra clave para la comprensión del mensaje, es cuando el diablo actúa para que el oyente se quede sin entender el plan de Dios para su vida. No podemos pasar por alto la preocupación de muchos predicadores en emitir un mensaje erudito, lleno de palabras sofisticadas, pretendiendo probar a sus oyentes una sabiduría ejemplar. Colocan más obstáculos en su camino, dificultando así el mensaje. Satanás actúa específicamente cuando la palabra de Dios está siendo sembrada, porque es justamente allí que nacerán las nuevas criaturas capaces de destruir sus obras. Actuando de inmediato en la fuente, es más fácil anular sus efectos. Por eso todo ciudadano a la hora de plantar, por eso todo cuidado a la hora de plantar es poco, teniendo en cuenta el peligro de arriesgar y perder la semilla. Entre las personas que han oído la palabra del reino, se encuentran aquellas que son como el suelo rocoso. Oyen la palabra y la reciben con alegría. Estas son aquellas personas que, llevadas por las circunstancias del momento, a través de la buena música, del ambiente de fe, de la oración y sobre todo de la palabra de Dios, predicada elocuentemente, son llevadas fácilmente por las emociones. La verdad es que el sembrador, cuando solo se interesa en aumentar el número de asociados a su club religioso, acostumbra a olvidar el lado negativo del mensaje del reino de Dios. Esto es la cruz que la persona necesita cargar.
con el fin de heredar las bendiciones prometidas. Cuando este mundo cruel ve a alguien cargando la cruz, inicia la persecución para que desista. Existen constantemente las luchas contra la carne y contra el diablo. Tal vez por ese motivo el sembrador haya preferido anunciar la salvación eterna, las bendiciones físicas, económicas y las alabanzas que son los derechos de los hijos de Dios. Otra posibilidad es que la palabra no haya sido claramente anunciada. Los oyentes pueden haber menospreciado la totalidad del mensaje, reteniendo apenas parte de él. De cualquier forma, ahí también está la acción diabólica, porque es inherente al cristiano sufrir todas las persecuciones, una vez que él vive en un mundo hostil, en el cual todo pertenece a Dios. El propio Señor Jesús de antemano ya nos advierte al respecto diciendo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Cuando alguien se torna cristiano, empieza a sentir en la piel las persecuciones, no solo por parte de los amigos, también en el trabajo, en el colegio e incluso dentro de su propia casa, específicamente de aquellos seres más queridos que usan la palabra fanático, lo castigan al máximo en el sentido de desanimarlo. Esta persona, de la misma forma que fue envuelta por las emociones para aceptar la fe en el Señor Jesús, también lo es en un sentido contrario a la fe. El desánimo va apoderándose de ella hasta dominarla completamente. Dice la Biblia, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Marcos 4:17. Así más de la mitad de los que oyeron la palabra de Dios hasta ahora están en las garras de Satanás. Infelizmente, esto no es todo. Hay más. Dice la Biblia, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Marcos 4:7. Esta otra parte representa el 25% o más. Dice la Biblia que el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan su palabra y se hace infructuosa. Mateo 13:22. Estas personas no cayeron porque la palabra les fue robada de los corazones, y mucho menos fueron traicionados por sus emociones. Por el contrario, todo sucedió como debía ser. Fueron salvas por la fe, enfrentaron los desafíos de las pruebas, pasando por ellas victoriosamente. Estaban andando según la voluntad de Dios. Sin embargo, faltó la última gran prueba: ver la gloria de este mundo y tomar una actitud con relación a ella. De la misma forma como el diablo llevó al Señor Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, también ha llevado a muchos cristianos verdaderos. La gloria del mundo ha cegado sus vidas, fascinado sus corazones y ahogando la semilla que estaba en desarrollo. Esta fue aplastada por los espinos que crecieron más rápido. Es lógico que si los espinos tuvieron un crecimiento más rápido que las semillas, es porque fueron mejor alimentadas. Esa caída en verdad surge cuando la persona le da lugar a los viejos instintos. Surge cuando la persona
le da lugar a los viejos instintos que estaban guardados en el corazón. El cristiano que tiene alguna antigua condición o codicia en el corazón, tarde o temprano será atado y ahorcado por ella. Por eso cuando el Señor Jesús dijo, en la Biblia dijo, que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si no hubiera una renuncia total por causa de la fe, en el futuro habrá una destrucción fatal, pues la semilla, sea de la palabra de Dios o de la palabra del diablo, solo tiende a desenvolverse, para vida o para muerte, dependiendo del que oye, aceptarla o rechazarla. Si es del diablo, rechácela en el nombre del Señor Jesús, y si es de Dios, debe no solamente aceptarla, sino también practicarla. Concluyendo, el saldo negativo para el reino de Dios es del 75%. En otras palabras, solo un 25% de los que oyen la palabra de Dios la han practicado y consecuentemente tienen el derecho de heredar la vida eterna. El 75% restante, oyentes de la misma palabra, no resistieron a los ataques del diablo. Ahí está la razón por la que no podemos darnos el lujo de subestimar la acción del diablo y esos demonios en este mundo. Debemos luchar 3 veces más de lo que hemos luchado para no permitir este gran perjuicio contra el reino de nuestro Señor Jesucristo.